El año 2019, que está a punto de concluir, fue un año de prueba para República Dominicana, de tensiones inducidas por un entorno internacional que nos hizo daño, principalmente en el ámbito del sector turismo. Una campaña internacional que finalmente se desconoce el origen, pero la realidad es que se verificó. Creó la percepción de que República Dominicana era una geografía no segura para la estadía de turistas norteamericanos que por una razón extraña mostraban estos análisis periodísticos y de prensa en los Estados Unidos, habían perdido la vida, habían fallecido mientras vacacionaban en República Dominicana. Después que se analizó la tendencia con relación a los años anteriores, no se vio ningún cambio. Era más o menos lo mismo para un país que recibe 6, 7 millones de turistas al año. El número de turistas fallecidos resultaba ser más bajo que la mayoría de los países que acogen turismo a nivel internacional. Se pensaba que había un problema con el consumo de alcohol, de alimentos, etcétera. Las pruebas que se hicieron, incluso algunas realizadas por el FBI en los Estados Unidos, demostró que no, que las causas de los fallecimientos fueron las mismas que habían indicado las autoridades de República Dominicana, en este caso la Procuraduría General de la República. Entonces, poco a poco el impacto fue cediendo en términos de intensidad, pero no hay duda de que provocó una caída indeseable en la llegada de turismo, desalentó el crecimiento del sector. Prácticamente el sector no va a crecer en este año. La llegada de turistas terminará por debajo de lo que fue el año 2018. El hecho de que quizás el gasto promedio aumentó ligeramente permitirá que los ingresos de turismo no bajen considerablemente. Pero fue algo que no nos ayudó. Pero hay que estar preparado para este tipo de situaciones. La experiencia en otros países del mundo que han sufrido embates similares es que la duración promedio de esos choques es de 8 a 9 meses y que al cabo de ese periodo, dependiendo de la intensidad del choque, las cosas comienzan a revertirse muy rápidamente. Y hay expectativa que en el caso dominicano, en el año 2020, podemos tener ya de nuevo la continuación del repunte del sector turismo. El resto de la economía, este es un sector que permea muchas actividades económicas, pero la economía hasta cierto punto se movió relativamente bien, con cierta estabilidad. Las autoridades del Banco Central permitieron mayor flexibilidad del tipo de cambio, o sea, nosotros habíamos estado arrastrando tasas de depreciación de la moneda del orden del 2, el 3% en los últimos años, un promedio de 4 durante los últimos 8 o 9 años, pero este año la depreciación fue ligeramente superior al 5%, lo que es compatible con el hecho de que estábamos teniendo un choque negativo por el lado de los ingresos de divisas. Remesas se mantuvo bien, zona franca más o menos creciendo en un porcentaje moderado, al igual que las exportaciones de bienes, excluyendo servicios por el efecto del turismo. Las exportaciones de oro más o menos se mantuvieron. El país, o sea, ha tenido una situación relativamente manejable del lado externo. En un momento pensábamos que los precios del petróleo no iban a dar un susto. Luego del ataque terrorista en Saudi Arabia nos preocupamos más, pero al final de cuentas los precios terminaron no muy lejanos de lo que era el pronóstico del año y eso permitió que la factura petrolera comenzara a ceder terreno. El hecho de que una de las unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina comenzó a generar en el segundo semestre del año 2019, eso es algo que apunta en la dirección de reducir la dependencia que tiene nuestra economía de los derivados del petróleo. Con la entrada de Catalina el año que viene ya completa, esto va a acentuarse y vamos a tener menos dependencia en el sector eléctrico fundamentalmente de los derivados del petróleo, más aún ahora que ya se arranca en enero a marzo del año 2020 también
toda la conversión del parque de generación del este, donde están CESPEM, Quisqueya 1, Quisqueya 2, que se van a mover a consumir ahora LNG, gas natural licuado. Entonces, eso desde el punto de vista apunta de que vamos a estar mejor preparados en el 2020 para lidiar con choques externos por el lado de fluctuaciones que puedan afectar los precios de los derivados del petróleo. Yo creo que esa es una grata noticia, aunque no se puede decir lo mismo por el lado de que todavía el parque vehicular sigue aumentando y preponderantemente eso es consumo de derivados de petróleo. No hay un plan claro ya que uno vea, y aunque se hicieron muchos anuncios en el año 2019 en torno a reforma del sistema de transporte público, ordenamiento de las rutas, se habló en un momento de la introducción de un sistema de transporte masivo de pasajeros otra vez, de carriles en autobuses interconectados. Bueno, eso va a tomar mucho más tiempo y realmente va a ser el gran dolor de cabeza de los capitaleños, de los habitantes de la gran capital, todo lo que es las provincias de Santo Domingo, y también está teniendo lugar algo similar en Santiago. Entonces, ya estas ciudades que sobrepasan el 1.000.000 de habitantes, la gran capital tiene cerca de 3.3 millones, Santiago ya pasa del 1.000.000, entonces estamos en una coyuntura donde la clase política va a tener que abordar esto con más vigor, con más coraje y con más visión de largo plazo. O sea, la población dominicana, uno se atrevería a apostar que si hoy somos 10.6, 10.7 millones, quizá en un par de décadas vamos a ser 15 millones. Entonces, si es así, imaginemos qué va a pasar con la ciudad de Santo Domingo si no tiene un sistema de transporte eficiente, rápido, de pasajeros de manera masiva y moderna, como en otras ciudades es el sistema de metro. República Dominicana arrancó con este sistema, pero se quedó simplemente con 2 líneas de muy poca repercusión, o sea, de muy poco alcance, y habría que contemplar qué es lo que vamos a hacer. Si es que no vamos a seguir ya con el desarrollo del metro, que para mí sería un error, o si vamos a introducir o a recorrer con otras opciones. Creo que eso sería realmente lamentable. En términos de las cuentas fiscales, este año se había proyectado un déficit menor, pero eso se hizo sobre la base de ponerle unas metas a la DGI, a la DGA, que estaban realmente muy por encima de lo que resultaba razonable. Entonces hubo una modificación a final de año en el presupuesto del año 2019 para acomodar un déficit mayor ante una eventual recaudación que iba a quedar por debajo de la estimada en unos 10 a 15 mil millones de pesos. A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades de recaudación, no es posible tú recaudar más allá primero de lo que te permite el sistema, de lo que te permiten las exenciones y de lo que te permite llevar a cabo una política agresiva de cobro frente a los casos de evasión y elusión fiscal que son tan dominantes en nuestra economía. El manejo monetario, vimos un manejo monetario durante una buena parte del año acomodaticio, expansivo, para hacer espacio o crear las condiciones de no permitir que la economía se desacelerara de manera agresiva. La mayor parte de este efecto acomodaticio vino promoviendo la expansión del crédito a través de modificaciones de liberalización de encaje hacia sectores específicos. El banco fue muy agresivo este año y hasta cierto punto eso era compatible con el hecho de que no, en vez de aferrarse a mantener un control férreo del tipo de cambio, permitió un deslizamiento del tipo de cambio un poquito más pronunciado, porque por un lado estaba expandiendo el papel de la política monetaria expansiva. Eso en sentido general. Jackie, no sé lo de los comportamientos sectoriales, lo que tú pudiste observar. Mira, Andy, yo creo que en el ámbito internacional este año también fue un año muy interesante, ¿okay? Por un lado, en la América Latina pues sufrimos cambios también
importantes. El Macri, después que quizás se hubiese esperado desde sus inicios que tuviera por lo menos 2 periodos, finalmente pues fue vencido y volvió otra vez la tendencia peronista, kirchnerista, como le querramos llamar, pero vuelve a la Argentina. Por otro lado, Chile, que sufrió este choque social, político, que afectó a quizá la economía más próspera de toda la América Latina en un hecho inesperado, lo que obviamente también afecta a América Latina como tal. Vimos los casos también en Venezuela, obviamente no ha podido salir, se hicieron intentos internamente, sigue con su crisis que empeora cada vez más, ahora con 2 gobiernos prácticamente. Por otro lado, Colombia y los problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela que se siguen agravando. El mismo Panamá, que venía con un fuerte crecimiento económico, vimos también cómo se ha desacelerado. En México, un presidente que, como habíamos visto en programas pasados, muy popular, pero con temas de institucionalidad, con temas de seguridad, que en el fondo, en el tiempo quizá le van a estar pasando factura. Y estamos hablando de una América Latina en este año también, con fuertes choques políticos, económicos, institucionales, sociales, de todos los sentidos en eso. Entonces, eso que tú acabas de decir, Andy, es más valioso. Cualquiera que te escuche dice, cóntale, creciendo menos, sí, pero espérate. Pero no tenemos esos choques dramáticos, institucionales y políticos que hemos visto en la región. Y en ese entorno estuvimos, lo cual obviamente afectó la capacidad inclusive de la América Latina aprovecharse de algunas reducciones de tasa de interés, porque los riesgos países pues comenzaron a ajustarse, el riesgo región como todo. Y de hecho también nos vimos nosotros un poquito afectados por eso, no grandemente, pero ciertamente somos parte de la región. Regularmente nos hemos venido comportando mucho mejor de la región en los últimos años, pero ciertamente eso también. Entonces, en el entorno internacional eso fue. Y no es menor, porque el turismo argentino había comenzado a ser un turismo importante para República Dominicana. Estamos hablando de que al año estaban llegando aquí 232,000 turistas. O sea, y desde inicio de año la gente piensa que el choque en turismo comienza en julio, pero no. Cuando tú comienzas a ver las llegadas a Punta Cana en hoteles de turistas rusos y argentinos, ese choque comenzó desde enero. O sea, nosotros tenemos ese choque que se suma al choque de la posible campaña a la que nos vimos afectados desde mayo más o menos de este año. Entonces, claramente que ese choque también nos dio Inglaterra, con todos los cambios, los temas del Brexit, la relación que tenemos Trump, y el tema China y Trump fue este año, si nosotros no hablamos 5 veces en el programa, fue poco. Acerca no solamente de los conflictos de Trump con otros países, sino también de la situación internacional causada por los temas no solamente comerciales, ¿verdad?, sino temas de muchos años que el presidente Trump ha puesto sobre la mesa con China, y esto claramente inclusive afectó y desaceleró el crecimiento de la economía norteamericana. Con eso, claramente, las remesas, a pesar de que siguieron creciendo muy bien, también desaceleraron sus niveles de crecimiento en República Dominicana. Y de cara al próximo año, quizás eso es uno de los temas que tenemos que estar viendo de cerca, la renegociación de Trump con Canadá y México también, que claramente, y aquellas noticias que salieron que si era posible que podía negociar el DERECAFTA, etcétera, que muchas resultaron ser fake news, noticias falsas, pero ciertamente eso también fue parte de ese entorno internacional. Un precio del petróleo que nos trató de maravilla, un precio del petróleo que nos trató de maravilla, y unos mercados internacionales que ciertamente pudimos salir, colocar bien en medio de todo este entorno. Internamente, Andy, pues como tú bien dices, todo ese entorno, unido a ese cambio que quizás vamos a hablar un poquito más en detalle en el otro segmento del tema político, con el choque del turismo, todo eso claramente que afectó la economía dominicana, en un entorno político diferente también. Y claramente, pues, con unas finanzas públicas, que como bien tú dijiste, oye, nos pusimos una meta, el déficit que fue un déficit súper agresivo, fue un déficit de 75,000 millones de pesos, ¿verdad? Además que el presidente a inicio de año ajustó unos salarios, lo cual obviamente que impactó los gastos. Pues claramente eso le dio menos grado de libertad a la política fiscal. Y con eso, en medio de este entorno de menos crecimiento, pues entra la política monetaria. Y le tenemos que dar, pues, dar su rol a la política monetaria, Andy, porque estamos terminando con un crecimiento quizá ligeramente menor a 5%, pero en medio de una política monetaria que podemos decir que fue expansiva.
fue una política monetaria en la cual el Banco Central bajó el encaje, bajó la tasa de política monetaria, el crédito ya ahora ha venido a reaccionar. Es interesante, Andy, cómo con el tiempo la reacción del crédito es más lenta y es esperable que sea más lenta. El nivel de profundización financiera que hay hoy no es el que había hace 6 o 7 años. Entonces antes, cuando tú dabas el estímulo monetario con una economía en crecimiento y con con un mercado financiero que todavía tiene un espacio más grande para crecer, entonces ciertamente tú dabas el choque y claramente pues comenzaba. En el año 2017 vimos cómo aumentó la morosidad de la banca, con lo cual eso fue un pequeño choque de crecimiento del crédito, pero también lo que nos está diciendo es que dadas las reglas del juego que hay hoy en el mercado financiero, pues ciertamente, y el nivel de endeudamiento que ya tienen los hogares y las empresas dominicanas, entonces obviamente un estímulo como este va a durar más tiempo en pasar. Y el otro tema, a nivel sectorial, el sector construcción siguió con un buen desempeño este año. Está creciendo bastante bien, por encima del 8%. Solo hay que andar el territorio nacional para darse cuenta de ese tema. El sector transporte muy bien, el sector agropecuario, bueno, está creciendo alrededor del 5 o 6%. En el caso del sector de industria, sigue creciendo la industria de alimentos, un tema importante, Andy, que no tocamos en el ámbito internacional es Haití. Haití pues tuvo un año muy difícil política, socialmente, económicamente. Dentro de los indicadores económicos que se manejan de Haití en el año 2019 fue uno de los peores de los últimos 5 años, lo cual tiene un impacto sobre nos afecta las exportaciones que hacemos en el sector construcción, en el sector de alimentos. El sector comercio obviamente se desaceleró, junto como se desaceleró el consumo privado, y las grandes ausentes, como tú dijiste, las reformas. No tenemos reformas este año, tendríamos que esperar ya, y no sería esperable tampoco un año preelectoral tener reformas económicas. Lo que sí pasó, Andy, es la aprobación de los reglamentos de la nueva ley de mercado de valores. En diciembre se aprueba la nueva ley, en el año 2018 se arranca con todo el reglamento de aplicación de la ley, que es importantísimo. Obviamente la ley es un marco de referencia, y luego se hacen todos estos reglamentos que van afectando cada uno de los elementos que son importantes para el desarrollo del mercado. Y en el año 2019 entonces se comienzan a aprobar y sacar todos estos reglamentos. Estos reglamentos van a tener un impacto interesantísimo. Yo creo que este año es un año importantísimo desde ese punto de vista, porque estamos sacando reglamentos que van a flexibilizar el mercado, que van a abrir espacio para nuevos tipos de emisiones, que van a completar, inclusive nos van a abrir de cara al mercado internacional. Y entonces ciertamente estamos ante un mercado de valores que a nivel de regulación, yo te podría decir que tenemos una de las regulaciones muy comparable con nuestros peers internacionales y con la América Latina. Está muy atado de cara a las mejores prácticas de América Latina, con lo cual, para mí, si tú podrías llamar que hubo una reforma, quizá esa no es una reforma como tal, pero ciertamente se va a comportar como que lo es, porque está entrando a un mercado, está quitando elementos que antes quizás restringían el crecimiento de dicho mercado. Entonces ciertamente yo diría que es lo más cercano que se puede tener a una reforma económica. Y finalmente, Andy, el tema cambiario. Todos estos temas pusieron muy nerviosos al mercado. Lo que sucedió en la práctica es que además del choque de turismo que nosotros tuvimos, pues tuvimos un choque de expectativas. Y la gente de República Dominicana, como tú dices, desde que el tipo de cambio nos acostumbramos al 4, superó el 4 y llegó al 5, entonces la dolarización de los depósitos, la gente buscando los dólares, etcétera. Lo cual obviamente pues el Banco Central tuvo, a pesar de haber hecho esta política monetaria expansiva, pues tuvo en algún momento que vender reservas internacionales, que en el fondo es una política monetaria restrictiva, claro, ¿verdad? Claro. Para poder defender el valor real de esta moneda. Y eso, bueno, ya a final de año se sintió un poco más ligero, este impacto. Pero esa fue otra de las cosas, y como quiera, vamos a cerrar con una tasa de inflación cercana al 3%, sí. O sea, una tasa de inflación inclusive muy cerca del límite inferior de la meta. Y yo creo que en términos generales ha sido un año muy interesante. Sí, y ahí hay un punto, eso que tú planteas al final, Jackie, que es bueno recuperarlo, porque en el pasado aquí había la idea de que una depreciación de, digamos, de 10%
automáticamente implicaba una inflación de 10%, o sea que el pass-through era de 1, o sea, si yo tenía un 1% de depreciación, eso se me reportaba en 1% de inflación. Y al igual que hemos visto ya en muchas economías de América Latina, los niveles de pass-through de la depreciación de la moneda ya son parciales, ya no son totales. Entonces, fíjate, ya aquí habla que vamos a terminar con una inflación en la vecindad de 3, a pesar de que la depreciación fue superior al 5, o sea que no necesariamente todo el porcentaje de devaluación se va a traducir en aumento del costo de la vida, o sea, una parte sí, pero hay bienes que no están impactados por eso y en consecuencia no debemos ver la depreciación de la moneda en estos rangos de 3, 4, 5, 6, 7% anual como algo esencialmente dañino. Miren, México es una economía que posiblemente yo me atrevería a decir que tiene, al igual que Chile, los sistemas cambiarios más flexibles de la América Latina, donde el tipo de cambio sube, baja, se aprecia, se deprecia. Claro, tiene mercados financieros muy sofisticados, y sistema bancario también, que saben manejar estos riesgos con capacidad de hacer hedging, etcétera, y cobertura, pero ellos han aprendido a lidiar con esa volatilidad. Nosotros tenemos todavía mercados financieros más artesanales, más crudos, más reservados, más controlados, y quizás no estamos preparados para tener estos niveles de volatilidad cambiaria, y quizás, reconociendo eso, es que las autoridades del banco han entendido que para llegar a ese estadio necesitamos más tiempo, o sea, tenemos que tener sectores financieros más profundizados, más institucionalizados, con mesas que puedan manejar los riesgos y las volatilidades con más capacidad. Hay un tema que quiero que regresemos ya aquí, es cómo lo que sucedió en América Latina este año puede impactar negativamente en el proceso de tomas de decisiones necesarias que tendrá que enfrentar nuestro país en el 2020 y a más tardar quizás a principios del 2021. Volvemos en un momento.